¿Qué tal, queridos amigos? Un buen día de diciembre de el terrible 2020, el señor López Obrador dijo que podrían los hospitales privados y las empresas privadas disponer de las vacunas que fueran llegando a nuestro país. Lógicamente, una parte, que la mayor parte se distribuiría al sector público y que las vacunas que llegaran a los hospitales privados a través de compañías privadas, pues podrían ser vendidas al costo que propusieran estas mismas compañías, estos mismos hospitales. Esto pues levantó ámpulas, sobre todo porque después, unas semanas después, el presidente dijo que las vacunas podrían cederse, o parte de las vacunas podrían cederse, a los países más pobres porque así lo solicitaba la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Es vergonzoso decirlo, pero la ONU negó que tuviera instrucción alguna, sobre todo para México, por el asunto de las vacunas. Es decir, simple y sencillamente López Obrador se la inventó. Ahora nos enteramos que la directora de Política Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, Luisa Obrador Garrido, fíjense qué apellidos, por una parte Obrador, como López Obrador, y por otra parte Garrido, como otro cacique de Tabasco, Tomás Garrido Caraval, de infausta memoria. Fue el hombre de las camisas rojas, que hicieron atrocidades en México, que mataron. En fin, hay que tener los antecedentes muy claros para que no caigamos en manipulación colectiva. Pero Luisa tiene un hermano que es el responsable de una de las empresas que van a poder importar y distribuir vacunas a los centros hospitalarios privados y, por supuesto, a un precio que ellos fijen. Así se está manejando la cuarta transformación y así se está manejando la lucha contra la corrupción y, sobre todo, la lucha contra uno de los elementos fundamentales de la corrupción, que ha sido en México el nepotismo. Es extraño que el nepotismo sea motivo de persecución cuando se trata de una sola persona, pero cuando se trata ya de muchos, ya se acostumbran los órganos de difusión y sobre todo los de gobierno y dejan las cosas como están. Fíjense, ya salieron el hermano de López Obrador, Pío Pío, ya salió la prima Felipa, ya salieron ahora los hijos de López Obrador que se han vuelto multimillonarios con su empresa Rocío, que lleva el nombre de su madre, Rocío Beltrán. Y ahora salen otros primos de López Obrador que están incrustados en la administración pública, en puestos claves, sobre todo para el asunto de las vacunas que tanto necesitamos los mexicanos. Hay mexicanos con mucho dinero, con mucha capacidad, con muchas complicidades, que han adquirido vacunas en los Estados Unidos para ponérselas a sus familiares. La mayor parte de los mexicanos, nosotros, no tenemos esa oportunidad. Y entonces estamos esperando que se resuelva el asunto de las vacunas. Pero ahora resulta que tienen que pasar por los hermanos Obrador Garrido. Esto es una información confidencial, pero que me llegó ayer y que no puedo dejar de mencionar, porque realmente es grave, grave, que el nivel de corrupción se esté elevando tanto en nuestro país. Y sobre todo, que se haga negocio con la salud de los mexicanos. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel dice que está recuperándose maravillosamente del COVID,
a una velocidad tan grande como la del fast track del señor Trump, su admirado amigo, que estuvo recluido 2 o 3 días para luego reiniciar su campaña electoral, pues fracasada, porque no pudo lograr el triunfo, por más vueltas que le dio a la historia. Y ahora el señor López Obrador, a imitación de Trump, pues tiene una enfermedad de COVID que muchos temen que no exista, que sea simple y sencillamente un distractor, porque los que dijeron que estaban confinados, recuerdan ustedes nuestro comentario de ayer, han dado negativo. Por lo menos el canciller Ebrard, Marcelo Ebrard, y el doctor Hugo López-Gatell, pero se confinaron de cualquier manera porque no vaya a ser que el coronavirus, aunque hayan dado ellos negativo, pueda extenderse por haber estado en contacto con el presidente de la República que dio positivo. Esto es un triángulo de complicidades que nos tiene atrapados a todos los mexicanos. Un triángulo terrible, que vemos que el gobierno en su conjunto más parece una mafia que sustituyó a la vieja mafia. O no que sustituyó, sino que se unió a la vieja mafia. Porque todos los que pertenecían a la mafia del poder que señalaba López Obrador en campaña están dentro del gobierno de López Obrador, incluyendo, claro, los consejeros que tienen, por supuesto, que tener empresas muy importantes para formar grupo el selecto grupo de asesores en materia de economía, de energía y de inversiones que tiene López Obrador a partir de lo que fundó su ex jefe de asesores de la presidencia, Alfonso Romo Garza. Este señor ahora ya no es miembro del gabinete, no sé por qué, lo decidió así, y no ha dejado de ser colaborador de López Obrador, porque ahora en lugar de ser jefe de la presidencia, de la oficina de la presidencia, se convirtió nada menos que en el enlace del gobierno de López Obrador con los grandes empresarios que curiosamente están haciendo fortunas con este asunto de la pandemia, ya sea porque no siguen las instrucciones, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, el siniestro personaje de Azteca, de TV Azteca, de Banco Azteca, también de Electra, que es la más beneficiada en cuanto a las remesas de los mexicanos desde el exterior. Y todos ellos rodean al presidente en el gobierno de los pobres. La farsa es terrible. Y es peor cuando se sabe que se refiere al Palacio Nacional ya como su casa. La secretaria de Gobernación, que ha sustituido a López Obrador en el elemento clave del gobierno que es la mañanera, lo dijo descaradamente: el señor presidente está recluido en su casa, es decir, en Palacio Nacional. No paga renta, por supuesto, por el Palacio Nacional. No paga renta por haber convertido el Palacio Nacional en una zona COVID. No paga nada. Es parte de sus facultades, de sus prioridades, el vivir en un palacio en lugar de la residencia oficial de Los Pinos, que se convirtió en un centro cultural con poquísimo uso. Y para que los que quieran conocer cómo vivían los expresidentes puedan recorrerlo a satisfacción cada vez que quieran. Toda esta amalgama de sucesos últimos refrendan la idea que tenemos los mexicanos sobre la negligencia terrible que existe en la Cuarta Transformación en el gobierno de López Obrador. Tenemos que abrir los ojos, porque alguien por ahí me comentó a una pregunta mía sobre el hecho extraño de que los mexicanos siempre estaban pendientes de los abusos de poder y los repudiaban, aunque no pudiéramos lograr que se fueran los sinvergüenzas, los predadores,
como Peña Nieto, como Calderón, como Fox, como Zedillo, como Salinas, etcétera, por lo menos teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo y rechazábamos todos los actos de estos personajes. Pero ahora que el gobierno se equivoca, miente, traiciona y vuelve a los senderos de la corrupción más abyecta, todavía hay quienes aplauden. Todavía hay quienes se impresionan porque está el presidente enfermo, supuestamente, y piden cadenas de oración, cuando el presidente, a pesar de que mostraba sus escudos del Sagrado Corazón de Jesús, no es precisamente católico, no se identifica con el catolicismo, más bien pertenece a una secta cristiana, pero miente, simula, para ganar la adhesión de los mexicanos que creen a pie juntillas en lo que dice el personaje. Y ahora, ¿cómo va a explicar el hecho de que una empresa de uno de sus primos, Obrador Garrido, sea la que tenga la concesión para comprar vacunas en el exterior y venderlas al sector privado? Esas vacunas son las que van a llegar a los pudientes, a los que no van a necesitar de hacer largas filas o de ponerse las vacunas públicas, que muchos empiezan a sospechar que no sirven para gran cosa. ¿Qué es lo que pretende? ¿Un genocidio como consecuencia de la pandemia? Esto ya me está preocupando seriamente porque no entiendo por qué se está atentando de esta manera contra la salud de los mexicanos. ¿Por qué se está logrando que desgraciadamente, a través de mentiras y mentiras, el pueblo mexicano ya no crea en nada, ni siquiera en la enfermedad de López Obrador? Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.